Estuve hasta tarde mirando, bastante tarde, mirando todo el informe, sus estadísticas, la multiplicidad de indicadores que con fuentes diversas, unas nacionales, otras distritales, otras que provienen de encuestas, se sintetizan en este informe Calidad de Vida de Bogotá 2012. Aunque algunas pocas estadísticas se refieren al 2011, la mayoría ya nos permiten hacer una valoración, además de la estructura económica de la ciudad, de sus indicadores macroeconómicos, de la situación misma de la ciudad, pues también del gobierno, que para eso es que este tipo de informes sirven, para abrir la discusión pública, centrarla, objetivizarla, tener como todo indicador que siempre puede ser cuestionado en la forma como se construye. Las estadísticas son un producto humano, no una ley científica. De todas maneras son faros, son controles de mando que permiten navegar por lo menos con luz y no en la oscuridad. Y si quienes aquí leen el informe completo, podrían llegar a una conclusión que fue la que yo llegué. Por lo menos en la historia estadística, mientras tenemos estadísticas, seguramente cada vez más confiables, menos confiables las del pasado. No hay un cuadro de mejores indicadores para la ciudad de Bogotá que la del año 2012. Pueden ustedes hacer su valoración. Pero es muy difícil encontrar un cuadro de estadísticas en educación, salud, movilidad incluso, hábitat, tan positivo como el que se ha presentado para el año 2012. Y arranco a partir de este tema y de esta frase, porque obviamente si uno mirara al contexto del debate político mediático, uno diría no es posible. Hay otra realidad, o son dos realidades, o hay una realidad que no se cuenta. Porque no puede tener tantos éxitos relativos siempre, porque esta es como la teoría del vaso del agua. Siempre habrá una manera de titular cuando el vaso del agua está medio llenar. Yo puedo hablar del agua o puedo hablar del vacío que uno tiene el agua en el vaso con agua a medio llenar. Siempre habrá esa manera de enfocar. Pero la conclusión a la que llegué en el informe es que vamos bien, que la ciudad profundiza sus conquistas en calidad de vida, sus conquistas sociales, sus preceptos fundamentales, que no solamente están de lo planteado como programa por Bogotá Humana, sino que tiene más de una década de persistencia en algunos elementos fundamentales para el mejor vivir en la ciudad. Y como habrá una presentación, supongo, yo no soy el que debo reemplazar esa... Sí, no puedo hacer esa... meterme en ese espacio que no sería el de mi competencia. De todas maneras, sí comenzaría por el final del informe. Porque el final del informe trae unos indicadores y unas estadísticas que yo lo llamo indicadores suma. Son acumulados en un doble sentido. Acumulados históricos porque no se podrían presentar sin mirar de tiempo atrás cómo es que han logrado establecerse como una realidad en la ciudad. Indicadores
que también son acumulación no solamente del pasado, sino de la transversalidad de políticas públicas y de hechos privados en la vida económica y social de la ciudad. Están al final del informe, pero son indicadores síntesis, quizás por ello están al final. 2, pobreza. Y un indicador que siempre ha sido ocultado por los gobiernos nacionales y distritales, pero más por los gobiernos nacionales, porque da vergüenza. Es el indicador vergüenza de Colombia. Similar al de la tasa de homicidio en alguna época, no tanto ahora, pero en alguna época nuestra tasa de homicidio fue un indicador vergüenza que ocultaban, para no mostrar que Colombia era el país más violento del mundo. Este indicador que aparece al final es el coeficiente Gini, el de la desigualdad social, que también se oculta, porque igual que como en alguna época la tasa de homicidios, el indicador Gini muestra que esta es una de las sociedades más desiguales socialmente del planeta, y eso debería darnos vergüenza, porque una democracia no se construye en desigualdad, porque una humanidad no se construye en desigualdad, porque una cultura no se construye en desigualdad, porque en un país profundamente desigual socialmente no es posible hablar de humanidad, de civilización. Y porque avergonzaría obviamente a la sociedad como colectivo, pero entre la sociedad más responsables unos que otros, a sus gobernantes. Pues esos dos indicadores que aquí al final se pueden visibilizar son positivos para la ciudad de Bogotá. Y son súper positivos en el año 2012. Vistos como acumulado histórico y vistos como transversalidad social y gubernamental, indudablemente que hay unas palancas de mando que por lo menos en la ciudad de Bogotá han funcionado, están funcionando, y hay que profundizar. Es que Bogotá bajó 3 puntos la pobreza en un año y está a punto de llevarla a un dígito. ¿Cuándo se había visto eso en Colombia? Está a punto de acabar con la pobreza extrema y volverla a 0% en la sociedad bogotana. Y el indicador de pobreza es más fácil que el indicador de desigualdad social, que es la política más difícil en una sociedad. ¿Cómo disminuir la desigualdad social? Que no es lo mismo que disminuir pobreza. Se puede disminuir pobreza y aún la brecha entre unos y otros se dispara. Se puede hacer crecer una economía con toda la complejidad que eso implica, cómo crecer económicamente. Y aún la brecha de la desigualdad social se dispara. Pues Bogotá ha vivido lo que podríamos llamar, yo lo llamaría así, una revolución. Porque las desigualdades sociales disminuyen en la historia de la humanidad a partir de revoluciones. Es una revolución no violenta. De una década podríamos, si comparamos, aquí están. El cuadro, me gustaría una proyección de él, pero no sé. El cuadro, que es el último cuadro del informe. Por eso yo lo llamo cuadro síntesis. Es diciente porque compara la estadística nacional con es la gráfica número 125, con la estadística bogotana. Y no solamente nos muestra, partiendo de un indicador en el año 2002, en donde la desigualdad social de Bogotá era igual que la nacional, y del orden de 0,57,
No será el momento de explicar cómo funciona este coeficiente, pero entre más se acerca a 1, más desigual es la desigualdad total. Toda la riqueza de la sociedad está en manos del decil más alto en riqueza. La desigualdad social en el mundo rural colombiano es de 0,85, casi 1. Es decir, casi toda la riqueza en el campo colombiano está ligada al 10% más rico de la población rural. ¿Cómo no explicar la violencia de Colombia a partir de ese indicador? Pero aquí promedio nacional con Bogotá está en 0,57 en el 2002. Yo creo que si no es el más alto del mundo, es el tercero o cuarto por el año 2002. Podría ser una de las ciudades más desiguales socialmente del mundo. No tenemos aquí el comparativo internacional. Pero mire lo que pasa con Bogotá fundamentalmente a partir del 2005. Va separándose de la historia nacional. Hacia abajo. Es más, el indicador nacional se mueve lentamente hacia abajo, es por Bogotá. Si no, si uno excluye a Bogotá, el indicador de desigualdad social nacional aumenta. Si de esto no se pueden sacar conclusiones, aprendizajes e incluso conclusiones políticas, ¿para qué nos serviría la estadística? Y algo más elocuente aún, no solamente nos separamos a la baja, sino que en el año 2012 se produce la caída histórica más grande de la desigualdad social, por lo menos desde que estamos midiendo la estadística del coeficiente Gini. 3 puntos y se desploma, aún en un nivel que sigue siendo alto. 0,49, de 0,58 a 0,49 en una década, pero 3 puntos en un año, el 2012, significa que la ciudad tiene éxito y puede compararse con otras regiones de América Latina en materia de éxito en disminución de la desigualdad social. Y claro, empezaría el análisis y los interrogantes, y cómo se hizo, y por qué, y cómo se mantiene la tendencia, porque esto no solamente mirar el año pasado, sino hacia adelante, y los peligros y los riesgos. Yo me atrevería a mencionar 2 elementos que me parecen sustanciales en la disminución de la desigualdad social de Bogotá, y que también aparecen como indicadores en este informe, que ya es el trabajo propiamente del debate que produce Bogotá como vamos. Hay un cambio en la estructura laboral en la ciudad de Bogotá. Sus estadísticas muestran no solamente una caída del desempleo, medido por el DANE, hoy a 8,6. Este informe recoge la caída a un dígito del año pasado, 9,5 creo. Un cambio en la estructura del empleo, del trabajo no calificado e informal hacia el trabajo calificado y formal, que también es un indicador acumulado, estadística que tiene que ver más que con políticas gubernamentales, con la estructura misma económica de la ciudad, que ustedes lo han detectado, sigue siendo una estructura económica de micro y medianas empresas, una estructura democrática desde el punto de vista productivo, sigue siendo manufacturero desde el punto de vista de puestos de trabajo ligados al comercio. Es decir, la ciudad explica sus puestos de trabajo porque es una ciudad de comerciantes y manufactureros, pequeños, de restaurantes de casa, de talleres de garaje. Esa es Bogotá.
Y ahí es donde está nuestro gran riesgo, pero también una fortaleza que hay que mirar hacia adelante. Y ahí es donde se está generando el empleo. Pero al mismo tiempo, una fortísima política de educación pública y privada que viene presentando éxitos, que también es un acumulado progresivo, que este año le hemos querido dar un gran salto hacia adelante, como decía alguien por ahí. Entre la educación y la estructura económica democrática, Bogotá puede explicarle al país y al mundo por qué baja su tasa de homicidios, por qué disminuye su pobreza casi a un dígito, por qué disminuye sustancialmente su desigualdad social. Y la estadística de la educación es importante, porque yo vi el titular de ayer o antes de ayer, clásico, ¿no? No, es que no hay colegios públicos con muy superior, o muy pocos, clásico. No puso el titular, no, es que los colegios que saltaron a superior de la educación pública eran el 10% y en un año pasaron al 17%. En un año. Claro, eso no lo podía titular. Uy, imagínense, qué mal ejemplo para el país. Toda la estructura, desde la calificación de pruebas, saber de los colegios de educación pública, se desplaza hacia arriba masivamente. Conjuntamente con los colegios privados, el 80% de los colegios de la ciudad está por encima de alto, medio, alto, superior y muy superior. Muy lejos del país. Siempre la teoría del vaso a medio llenar, eso no es para... Que se puede hacer más, claro. Si es que el esfuerzo ahora es ver cómo un porcentaje importante de nuestros colegios públicos que han llegado a superior, el 17% del total, ahora pasa muy superior. Y cómo nos alejamos del hecho que no se comunica de que en la educación pública no hay colegios de inferior, muy inferior, a diferencia de la educación privada. Y aún aporta un porcentaje de inferior y muy inferior en la educación colombiana. Pero digamos, la visión en materia de educación media, básica y primaria y preescolar, desde el punto de vista de la educación pública, ha saltado hacia arriba. Y disminuye la brecha rápidamente con la educación privada de altos estratos, que le otorga una mayor calidad a la educación bogotana, pero que mientras se mantenga la brecha, permite una tendencia hacia la desigualdad social, que hay que evitar. Pero los guarismos en educación, y sobre todo los del 2012, son halagüeños, digamos, optimistas. Ese esfuerzo hay que profundizarlo. Y si eso fue en el 2012, en el 2013, y habrá quien nos mida ya más adelante, en el otro año, al aumentar en 1 billón de pesos el presupuesto de la educación pública, hacerla saltar de 2.3 a 3.3 en un año, un poco de manera audaz, porque entonces pusimos la capacidad institucional de la Secretaría de Educación e Integración Social, la pusimos a prueba. ¿Serán capaces o no serán capaces de hacer esa ejecución? Si logra hacerlo, indudablemente las posibilidades de la educación pública en Bogotá saltarán aún mucho más en calidad, que es donde estamos haciendo los esfuerzos hoy. Jornada de 40 horas. Lograr que 250.000 de estudiantes de los colegios públicos llegue a la jornada de 40 horas. Preescolar universal. Alimentación universal en los colegios. Articulación de la educación superior en el colegio en su fase de educación media. Son los grandes propósitos que aquí nos hemos planteado y que deben ser financiados con estos saltos presupuestales.
Saltos presupuestales que implican sacrificios presupuestales en otros frentes. Ahora, en medio de un colapso de la salud, que yo llamo el colapso de la Ley 100, pero no vamos a debatir ese tema político y duro en Colombia. Los indicadores de salud se han sostenido y han mejorado. La caída de la tasa de mortalidad, leve, pero caída, de la tasa de mortalidad infantil, tanto de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, como de menores de 5 años por cada 100.000, la tasa. Nos permiten ver que a pesar del colapso de la salud, que a pesar de que aún se nos mueren niños que no deberían morir, la mayoría de ellos en el régimen contributivo, que es, digamos, un tema a debatir. La mayoría de las madres gestantes que mueren en el régimen contributivo. Y lo mismo los niños que aún mueren por causas que podrían ser subsanables, la mayoría mueren en el régimen contributivo. La mayoría de la población bogotana está en el régimen contributivo, 70 y pico %. Eso no lo tiene otra región del país, pero aún así el régimen contributivo, que es el mejor régimen de salud que tiene el país, no da respuestas suficientes. Al contrario, nos está produciendo daños. Tema de una discusión política de más largo aliento que no voy a introducir. Pero sí me interesa ver allí, en esa estadística, ustedes lo verán, cómo se desplomó un indicador de la tasa de mortalidad infantil, que está asociado con lo que llaman ahí el IRA, las enfermedades agudas respiratorias, de cerca del 14 al 5 en 1 año, que si ustedes lo articulan con el aumento de la calidad del aire en la ciudad, también aumento de la calidad sustancial en 1 año, año 2012, pues se interrelacionan. Nuestros niños están dejando de morir, por lo menos en lo que tiene que ver con enfermedades agudas respiratorias, porque tenemos un mejor aire. Y es un tema que de lo que yo estudié del informe me pareció también muy importante. Bueno, ya ustedes verán el conjunto de estadísticas, no todo es bueno. Aquí hay unos temas de riesgo que para la administración es importante profundizar para neutralizar. El nivel de caída de tasa de homicidios se está deteniendo, con el peligro de un repunte de violencia, que para el país sería gravísimo, porque es en Bogotá donde hemos podido pacificar. Tema a discutir, que es un tema de prioridad, Guillermo Alfonso, en esta semana. Se está deteniendo. La malla vial, que como ustedes podrán observar, mejoró en el año 2012, contrario a lo que uno cree, mejoró. La malla vial local, que es donde tenemos el problema fundamental, porque ha sido abandonada desde hace una década. Aún así mejoró en el año 2012, pues la capacidad financiera que tenemos para dar un salto importante en este tema, que es pertinente para movilidad. Según la gente, el más pertinente para movilidad, pues es insuficiente. Y ahí hay un riesgo latente, muy grande. En el tema de salud, los riesgos se ven. En una ciudad con el 72% de su población vinculada al régimen contributivo, la cobertura de vacunación cae. ¿Cómo se explica eso? Y obviamente, pues la vacuna es un riesgo. No vacunar es un riesgo por definición. ¿Cómo se explica que si tenemos la mayor parte de la población en el régimen contributivo y la ley le asignó las tareas de la prevención
a las EPS del régimen contributivo y subsidiado, ¿cómo se explica que caiga la cobertura si no es porque han abandonado la tarea de la prevención? Y si han abandonado, a pesar de que se les paga, la tarea de la prevención, entonces ¿por qué no nos dejan asumirla? Porque allí donde la hemos asumido, la vacunación se ha disparado. Tema de discusión política. Si no son capaces, nosotros sí somos capaces. Y podemos neutralizar ese tipo de riesgos que indudablemente aquí se ven. La tasa de nutrición, que a pesar de que baja y se mantiene abajo, pero de manera estable, no sigue bajando, muestra unos elementos de riesgo. Unos campos ya de la calidad de vida donde por asumir con prioridad la tarea de la educación pública, de la salud, de la disminución de la tasa de pobreza, de homicidios, se quedan un poco como en el tintero. Pero que yo quiero mencionar aquí para terminar, para no hacer el espacio público. Esta es una ciudad sin espacio público. Si uno compara, ¿cierto? Ahí están los indicadores, tanto verde como no verde, el número de árboles, etcétera, que está ligado en mucho al espacio público. Esta es una ciudad sin espacio público. ¿Culpa de los vendedores ambulantes? ¿Cómo se vende? Sí, parcialmente, pero no es cierto. La culpa de que no tenemos espacio público es un sistema de ordenamiento territorial que no genera espacio público, porque ha permitido que la labor de construcción en la ciudad de Bogotá se haga sin entregarle espacio público a la ciudad. Y este es un debate reciente, porque nosotros lo que quisimos fue un POT que generara automáticamente a partir de la actividad constructiva en la ciudad espacio público. Y si no somos capaces de darnos esta pela con quienes detentan los intereses y los beneficios de la construcción en la ciudad, no vamos a construir un indicador de calidad de vida que realmente le entregue espacio público a los ciudadanos. ¿Qué gana aquí, el interés general o el interés particular? ¿Qué? ¿Se va a desplomar la construcción de vivienda? No, ahí están los indicadores que ustedes mismos presentan. Hay más viviendas construidas, bis y no bis, en Bogotá en el año 2012 que la que se construyó en el año 2011. Pero si vamos a querer una ciudad democrática con calidad de vida que supere aún estos muy positivos indicadores, si vamos hacia adelante, aquí hay un escenario que tenemos que tratar. Y con valentía y de frente. Si la actividad constructora sigue sin generar espacio público, como lo permite el POT vigente, este indicador no va a generar, porque entonces se va a esperar es que el Estado compre las tierras para hacer parques y espacios públicos, y no tenemos el dinero a menos que se lo quitemos a la educación. Esfuerzos se hacen, claro, y aquí se ven reflejados, pero eso no es suficiente. Para pasar a los indicadores internacionales mínimos de espacio público, a los indicadores de arborización mínimos. ¿Cierto? Aquí dice que Santiago de Chile tiene 10 árboles por cada habitante. Nosotros tenemos 6 habitantes por cada árbol. Sí, entonces, claro, estos no son los grandes temas. Que si uno estuviera en otra ciudad, pues dice, bueno, pues que primero salvemos los niños de morir de hambre. No, ahora estos son nuestros temas. Dado que hemos hecho ya conquistas sociales, que obviamente hay que sostener y avanzar, ahora se vuelven otros los temas de discusión urbana de la ciudad, nuestro espacio público, verde o no verde, en las definiciones que lo queramos. Pues hay que afrontar la reforma del POT. Hay que afrontarla contra las resistencias a que las utilidades en la construcción en la ciudad se puedan distribuir
entre constructor y ciudad. Ciudad, obviamente, ganancia de todos y de todas. Pero es un tema que dejo aquí, como lo plantean las estadísticas, como una tarea pendiente por realizar. El indicador es malísimo. Y el del agua, no potable, sino el del agua, los cuerpos de agua en la ciudad. Siendo nosotros vanguardia programática en el tema del cambio climático y de cuidar y de ordenar el territorio alrededor del agua. El agua como tal se está degradando en el territorio. No está mejorando. Medido ya en los afluentes, que es un acumulado, por definición. No hablo ya del río Bogotá, sino de los afluentes que van al río Bogotá, los cuerpos de agua en los páramos, etcétera. Todo se está degradando. Estamos perdiendo el agua. Y me atrevería aquí a lanzar una propuesta. La ciudad de Bogotá alguna vez la tuvo en el gobierno de Jaime Castro, una política de agua. A pesar de que es mi revocador, le reconozco que por lo menos pensó el tema e hizo su planta y su proyecto. Cualquiera que sea la definición que tengamos de ese proyecto, una vez paralizaron el proyecto de Jaime Castro. Aquí no se volvió a hablar de una política para recuperar el agua. Todo lo que se habla de eso es retórica y carreta. Los indicadores muestran un proceso de degradación permanente. El famoso túnel de Canoas, donde está enterrada la tuneladora, la única que hay en Colombia, porque no tuvieron la prevención o porque el chanchullo impidió tener el dinero suficiente para sacar la tuneladora del túnel, con una inversión enorme de recursos, que ahora sigue con otra inversión mucho más enorme en una planta de tratamiento primario de 14 metros cúbicos que no existe casi en el mundo, que no sirve para nada. Y la presión va a venir al distrito y a la nación para financiarla. Hágala, que eso es descontaminar el río. Tratamiento primario no descontamina nada. Pero sí va a $1.000 millones. Comparen eso a ese proyecto. Eso está en manos de un juzgado, del Consejo de Estado. Está en manos de la justicia, ni siquiera la ciudad tiene el instrumento hoy de decidir política o socialmente qué hace con la descontaminación de sus aguas. Está en un juzgado. Depende de un magistrado, pues de unos magistrados. Puede que lo hagan, pues no vamos a desconfiar, pero es que una decisión de esta debería ser una decisión de la ciudad. Por estar metidos en esa dificultad judicial, que no es más sino una pelea entre Engesa, de la cual somos socios mayoritarios, pero no controlamos, y el acueducto, por un agua que está contaminada, que es el agua que va por el túnel, si se eleva o no para producir energía eléctrica, ahí quedamos sin instrumentos para hacer una política seria de cuidado del agua en la ciudad de Bogotá. Y los indicadores lo muestran tajantemente. Todos los afluentes, las fuentes, porque obviamente todo esto llega al río Bogotá y el indicador del río Bogotá es el indicador suma, pero todos los afluentes tienen peores niveles de contaminación de agua que en el pasado. Luego aquí hay que hacer una política mucho más audaz y escaparnos incluso de las decisiones judiciales, es mi propuesta. Volver a la tesis de, en lugar de la solución final, costosísima, deseosa o deseante por muchos para construirla, volver a las soluciones iniciales. Bueno, yo dejo acá. Es mi valoración de este informe. Obviamente ya veremos todas las estadísticas con detenimiento. Solo he mirado las principales
pero indudablemente esta ciudad tiene que sentirse orgullosa de que en el año pasado redujo radicalmente sus indicadores de pobreza y de desigualdad social. Gracias.